Bienvenidos nuevamente a este canal donde siempre se hacen esfuerzos para que ustedes puedan alcanzar sus objetivos de aprendizaje de la manera más clara y sólida posible. En este video voy a explicar todo lo relacionado con los radicales alquilo y su nomenclatura en una forma lógica y sistemática, de manera que ustedes puedan dar nombre a cualquier cadena hidrocarbonada con toda seguridad y confianza. Pues bien, empecemos. El primer paso que nosotros debemos conocer o tomar para dar nombre a una cadena hidrocarbonada es precisamente conocer los prefijos que nos permitirán señalar el número de carbonos que tiene precisamente esa cadena. Es indispensable. Si nosotros tenemos cadenas pequeñas, medianas, largas, tenemos que indicar cuántos carbonos existen o están formando a esa cadena. De esta manera nosotros vamos a conocer los cuatro prefijos que son met, et, prop y but. Met para un carbono, et para dos, prop para tres y but para cuatro. Estos cuatro prefijos ustedes no los conocían. Es indispensable que ahorita ya los tengan en su acervo cultural, no los olviden porque los van a manejar el resto de todo el tema de química orgánica. Las cosas se facilitan de alguna manera a partir de los 5 carbonos, debido a que nosotros vamos a utilizar simplemente los prefijos que ya conocemos desde nuestra enseñanza elemental, que son los prefijos griegos para 5 carbonos penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, ustedes lo recordarán, 9 nona, 10 deca, 11 undeca, 12 dodeca y así. Por favor, denles un repaso porque los tienen que tener muy presentes. De esta manera ya sabemos entonces que para dar nombre a una cadena debemos contar el número de carbonos que la forman y al conocer esto debemos nosotros mencionar el prefijo que le corresponda. Bien, ahora toca ver ahorita lo que es realmente un radical alquilo. Los radicales alquilo son estructuras inestables, es decir, pierden un carbono de la estructura, pierde un hidrógeno, y eso provoca que el carbono quede con una ligadura sin enlazar. Eso provoca que esa estructura sea totalmente inestable, busque inmediatamente a dónde enlazarse. Esa ligadura no puede quedar así abierta. Es así como se producen pues un sinnúmero de compuestos químicos, precisamente debido a que estos radicales siempre buscan cómo enlazarse y formar nuevos productos. Veamos este ejemplo. Veamos cómo esta estructura pierde su hidrógeno, este carbono, y nos queda una estructura de este tipo. Como ustedes ven, esta ligadura está sin enlazar, no puede permanecer así, e inmediatamente va a ir a buscar otra cadena en donde pueda unirse. De hecho, precisamente nuestras arborescencias de nuestras cadenas hidrocarbonadas son precisamente radicales alquilo. Así que si nosotros queremos dar el nombre completo de un producto orgánico, tenemos obviamente que mencionar todas las arborescencias que están enlazadas a esa cadena principal. De esta manera, si nosotros sabemos que tiene un solo carbono, utilizaremos ya nuestro prefijo met, la terminación hilo, porque es un radical alquilo debido a que tiene su ligadura sin enlazar, perdió ese hidrógeno. La siguiente cadena será et, ¿por qué? Porque va a tener 2 carbonos y entonces será el etilo. Hasta este momento no tenemos problema debido a que esas cadenas no presentan un fenómeno llamado isomerización. Este fenómeno es muy importante en química orgánica. Es un fenómeno
que tienen los compuestos orgánicos, al presentar una misma composición química, pero con una total y completa estructura molecular diferente. Es decir, tenemos una fórmula condensada igual, pero al desarrollar su estructura, mostrando ya los tipos de enlace entre carbono y carbono que la están formando, vemos que son compuestos totalmente diferentes, con propiedades físicas y químicas propias y diferentes entre uno y otro, y por lo tanto tienen que tener pues nombres diferentes. El primer ejemplo que podemos ver de esta isomería es precisamente esta cadena. Si nosotros hacemos su fórmula condensada, vemos que tiene 3 carbonos y 3, 5 y 7 hidrógenos. Es una cadena lineal. Sin embargo, esta otra estructura, que no se parece nada a esta, también tiene 3 carbonos y vemos que también tiene 7 hidrógenos, de tal manera que tendríamos la misma composición química, pensaríamos que es el mismo producto, y sin embargo al realizar su fórmula semidesarrollada, veríamos que son dos productos totalmente diferentes, ya que su estructura es totalmente diversa. Aquí tenemos que, por ejemplo, el carbono más importante de la estructura, que es el que tiene la ligadura sin enlazar, es un carbono primario, mientras que el que tiene la ligadura sin enlazar en esta estructura es un carbono secundario. Este está unido, por lo tanto, a un solo hidrógeno, y en cambio este está unido a 2 hidrógenos. De aquí que deben tener 2 nombres diferentes porque son 2 productos totalmente diferentes. El de abajo ya es un producto que recibe el nombre de isopropilo, diferente al inicial, que era un propilo por tener 3 carbonos y la terminación hilo por ser un alquilo. Presentaba aquí que es con esta N queremos decir que es una cadena normal, que es una cadena lineal, y aquí en este caso vemos que el isopropilo me dice que ya es un isómero. Se le pone el prefijo iso porque es la primera cadena que me presenta isomería. En este caso hay que hacer un pequeño paréntesis porque esta es la única cadena que también tiene otro nombre si nosotros la analizamos desde otro punto de vista. Es decir, analizar la importancia del carbono que tiene la ligadura libre. Después de todo, este es el carbono que va a buscar a la cadena a donde enlazarse. Por lo tanto, habría que analizarlo y vemos que es un carbono secundario. ¿Por qué? Porque está unido a 2 carbonos. Ese prefijo secundario, en un video anterior ya les había yo señalado que es muy importante y nos sirve para dar nombre precisamente a arborescencias. En este caso vemos que ese prefijo de secundario lo utilizamos junto con el prefijo que nos dice el número de carbonos que tiene la cadena, y terminando con hilo, debido a que es un radical alquilo, tendríamos el nombre completo que se llama secpropilo. En este caso quiero también señalar que no son sinónimos sec de iso, son 2 cosas totalmente diferentes. Tan es así que se utilizan en diferentes estructuras más adelante, ya lo veremos. Vamos a ver a los radicales alquilo de 4 carbonos. Estos, precisamente porque es una cadena más grande, va a tener más isómeros, va a presentar mayor número de isómeros. Veamos, por decir algo, el primero que encontraríamos sería este. Tiene 4 carbonos, tiene 3, 6, 8, 9 hidrógenos, igual que el lineal. También tiene 9 hidrógenos y 4 carbonos. Las estructuras, sin embargo, son diferentes. ¿Cómo vamos a diferenciarlos? Bueno, pues esta cadena debemos analizar al carbono, repito, más importante o más interesante, que es el que tiene la ligadura libre, y vemos que es un carbono secundario. Por lo tanto, el prefijo sec nos sirve, seguido del número de carbonos, que será but,
y terminado en hilo, porque obviamente la ligadura está sin enlazar y es un radical alquilo. En este punto creo necesario darles un pequeño recordatorio de lo que es el tipo de carbono, por si ya lo olvidaron. Recordemos que los carbonos tienen 4 diferentes tipos: primario, secundario, terciario y cuaternario. Depende del número de carbonos al que estén unidos. Repito, el secundario está unido a 2, el terciario está unido a 3, y estos son los 2 únicos prefijos que nos van a servir para poder adicionarlos en las diferentes cadenas de radicales alquilo. Espero les haya quedado claro el recordatorio de este tipo de carbonos. Veamos ahora una más. Vemos al terbutilo. Es un carbono, el más importante, es el que tiene la ligadura libre, está unido a 3 carbonos, por lo tanto es un carbono terciario, nos sirve el prefijo y por eso le ponemos terbutilo. ¿Qué otro tenemos? Un isobutilo. El isobutilo, como vemos, es una cadena, también isómero, tiene los mismos hidrógenos, es decir, 9 hidrógenos y 4 carbonos que el resto de los demás, pero también su estructura siempre es diferente a todos. Si se fijan, todas han sido diferentes entre sí. ¿Por qué se llama isobutilo? Bueno, de ahora en adelante a todas las cadenas en las cuales el penúltimo carbono de la cadena esté unido a 12H3, pues se recibirá el prefijo de iso. Como yo se lo señalaba hace unos minutos, sec no es sinónimo de iso. Aquí vemos total y completamente las diferencias. Sec-butilo es porque es de un carbono secundario, iso no tiene nada que ver con un carbono secundario. De hecho, este carbono, que era el más importante, es primario. Pero como no nos sirve el prefijo pri, nosotros debemos buscar otra alternativa, y nosotros debemos de ahora en adelante saber que debemos buscar al penúltimo carbono de la cadena, y si está unido a 12H3 recibirá el nombre de iso, el prefijo iso. Hagamos más ejercicios viendo una cadena aún más grande. Veamos una de 5 carbonos. Aquí ya probemos que nuestros conocimientos ya los vamos cimentando. Si vemos nuestra cadena lineal, no hay ningún problema, es una cadena normal y solamente nos bastará con contar los carbonos que tiene la cadena, en este caso 5, prefijo penta, pent, y terminándolo con hilo, debido a que es un radical alquilo. Los carbonos son 5 y los hidrógenos son 11. 3, 5, 7, 9 y 2 son 11. Veamos la primera oportunidad de isomería que se nos presenta. En este caso tenemos otra vez 5 carbonos y 11 hidrógenos, pero diferente estructura molecular. ¿Cuál es la primera opción que hemos mencionado a la cual debemos recurrir? Ver al primer carbono que tiene la ligadura libre. Si el carbono es secundario o terciario, entonces vamos a utilizar ese prefijo. En este caso, como vemos, es un carbono secundario, nos sirve el prefijo y por lo tanto le podremos decir sec, el número de carbonos penta y la terminación hilo por ser un radical alquilo. Pasemos a otro más. Repetimos, la estructura es totalmente diferente a las anteriores, sin embargo la composición química es la misma, 5 carbonos, 11 hidrógenos. Pueden contarlos detenidamente. Volvemos a tomar nuestra primera alternativa, analizar el carbono más importante, que es el de la ligadura sin enlazar. Este carbono vemos que es un carbono terciario y
como dijimos, si es secundario o terciario, ese prefijo nos va a servir. En este caso, como es terciario, le pondremos ter, seguido del prefijo de los 5 carbonos, pen, y terminado en hilo, porque es un radical alquilo. Veamos otra estructura. Aquí tenemos otra vez los mismos 5 carbonos y los 11 hidrógenos, pero la estructura sigue siendo diferente a las ya presentadas. Analizamos al carbono que tiene la ligadura sin enlazar. Al ver que no es ni secundario ni terciario, entonces sabemos que ya no podemos utilizar esos prefijos. Por lo tanto, debemos analizar al penúltimo carbono de la cadena. En este caso viene a ser este CH. Si vemos que está unido a 2CH3, entonces podemos utilizar el prefijo iso, que es lo que hemos hecho en este caso, y el nombre será isopentilo. Una estructura más de isomería para esta cadena de 5 carbonos. Aquí tenemos una vez más 5 carbonos y 11 hidrógenos, y sin embargo no se parece a ninguna de las otras estructuras que ya habíamos presentado, ni al secpentilo, ni al terpentilo, ni al isopentilo. Analizamos el carbono que tiene la ligadura libre. No es secundario, no es terciario, vemos que es primario, y por lo tanto nos vamos a analizar al penúltimo carbono de la estructura. En este caso viene a ser este carbono, es el penúltimo de la estructura. Si este carbono está unido a 3 CH3, entonces el prefijo a utilizar será neo. Recuerden, para iso, el penúltimo debe estar unido a 2CH3, será iso. En cambio, cuando ese penúltimo carbono está unido a 3, entonces recibirá el prefijo neo. Bien, hasta aquí vamos a analizar el nombre de los radicales alquilo hasta las cadenas de 5 carbonos. Pero obviamente para cadenas más largas vendría siendo lo mismo. También en una cadena de 6 carbonos encontraremos al sec-exilo, al ter-exilo, al isoexilo, al neoexilo y así. Vamos a ver una aplicación ya de los radicales alquilo en una cadena. No voy a entrar mucho en detalle porque el siguiente video que les voy a presentar ya va a tener muy detalladamente cuáles son las reglas para dar nombre a una cadena de alcanos, y en este caso solamente voy a mencionarlas muy rápidamente. Lo importante es identificar cómo es que nosotros enlazamos a los radicales alquilo y cómo les vamos a dar nombre a lo largo de la cadena. Nosotros aquí tenemos una cadena de 12 carbonos, del 1 al 12, y hemos señalado a los carbonos en donde nos encontramos arborescencias. Tenemos en el 3, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. Pues bien, una vez que hemos escogido nuestra cadena principal y que también la hemos numerado, todo esto siguiendo unas reglas muy determinadas y que veremos, repito, en el siguiente video, nos queda darle nombre primero a las arborescencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en orden alfabético. Las reglas de la YUCPA nos dice que debemos nosotros ordenarlos en forma alfabética. Por lo tanto, al primero que deberíamos nosotros poner es al butil, es decir, el que está en el carbono 8. ¿Por qué el primero?
Pues porque nosotros hemos visto que tenemos un metil que comienza con M, un propil que comienza con P, un pentil que también comienza con P y el etil que comienza con una E. Por lo tanto, la letra del abecedario que está con la cual debemos comenzar es la B, de butil. Todos ustedes me preguntarán, oiga, pero está la T de ter. Aquí precisamente debemos tomar en cuenta que ni ter ni sec van a ser motivos para poder dar criterio al orden alfabético. Será exactamente el de la arborescencia. ¿Cuál sería el segundo? Tenemos etil, que está en el 7. Les señalo que debemos marcar el carbono en donde están colocadas las arborescencias. El siguiente viene a ser el isopropil. El isopropil sí cuenta la I del prefijo iso, esa sí se respeta para poder dar el orden alfabético a la cadena. Posteriormente tenemos al metil, que está en el 3, y por último tenemos al secpentil, que está en el 6. Una vez que ya sabemos en dónde están colocadas nuestras arborescencias y los nombres de cada una de ellas, ponemos entonces el nombre de nuestra cadena principal. Al saber que tiene 12 carbonos, el prefijo que utilizaré será dodeca, y como en este caso todas las ligaduras son sencillas, aquí no hay ya ninguna abierta, todas están saturadas, lo terminaré en la terminación ANO. Por lo tanto se llamará dodecano. Ya como última cosa quiero señalarles, en este caso nosotros decimos, en el caso del secpentil, que es secpentil y que este carbono, que es el que tendría hipotéticamente la ligadura libre, en este caso ya no, porque ya llegó él y ya se acomodó aquí, ya está perteneciendo, ya está ligado a la cadena principal, pero para darle nombre lo hicimos primero antes de haberlo colocado. Por lo tanto, nuestro criterio de que era este carbono que tenía la ligadura en ese momento libre era un carbono secundario, por eso es el sec. Lo digo porque si ahorita lo analizan, cualquiera me va a decir, oiga, pues este terminó siendo un carbono terciario, por lo tanto tendrá el prefijo ter. No, repito, no. Deben ustedes dar el nombre antes de colocarlo en la cadena principal, o pensarlo, ya al estarlo viendo aquí, que lo separan y lo analizan separado de la cadena principal para poder decidir qué tipo de carbono es ese carbono que está enlazándose a la cadena principal. Bien, jóvenes, espero les haya sido yo de utilidad y los veo en el siguiente video, que ese ya va a ser un poco más pesado, ya que veremos ahora sí en toda forma la nomenclatura para cadenas hidrocarbonadas de la familia de los alcanos. Que estén bien, jóvenes, nos vemos muy pronto.